buenas noches. Vamos a disponer nuestro corazón en esta hora para recibir palabra del Señor. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo, hoy te damos toda la gloria, toda la honra y todo el agradecimiento, mi Señor. Venimos una vez más como pueblo tuyo, como hijos tuyos, a decirte, Padre, háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos tu voz preciosa, Señor. En esta noche venimos por ese alimento espiritual que tienes para nosotros. Creemos, Señor, y sabemos, bendito Dios, que en esta noche nos hablarás, que en esta noche nos alimentarás con tu palabra, con tu pan de vida eterna. Señor, que saciarás nuestras vidas con tu presencia, mi Rey. Por eso pedimos que el bello Espíritu Santo esté llenando nuestros corazones, esté inundando nuestras vidas de tu presencia, mi Señor. Hoy pedimos que cada hogar sea inundado de la presencia del Espíritu Santo, que el fluir de Dios, el fluir de la presencia del Señor esté llenando cada vida, llenando cada corazón, mi Señor. Hoy pedimos ser sumergidos en el río de Dios, precioso Rey de la Gloria. Hoy pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Conocemos, Señor, que tú eres el que tiene cuidado de nosotros, por eso colocamos nuestras peticiones delante de ti, colocamos las necesidades de nuestros hermanos delante de tu hermosa y maravillosa presencia y pedimos, Señor, que sea el bello y poderoso Espíritu Santo hoy ministrando, hoy levantando y restaurando a tu iglesia, mi Señor. Gracias por esta palabra, gracias porque este es nuestro pan de vida eterna, el que alimenta todo nuestro ser, mi Señor. Te damos toda la gloria, te agradecemos, Señor, tu misericordia, tu amor y tu bondad para con nosotros, mi Señor. Muchas gracias, bendito Rey, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Aleluya. Pastor, bendiciones. Amén, amada pastora. Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea llenando su vida, su familia, que hoy la gloria de Dios inunde todo su ser. Qué bendición tan grande y qué alegría tan maravillosa es saber que Dios nos ama. Y en ese amor tan inmenso, a veces caminamos y no disfrutamos todas las maravillas que Él quiere regalarnos a nosotros. Y hoy vamos a ver un pasaje como un pueblo caminaba con Dios y a veces ignoraban muchos de los que estaban ahí porque murmuraron, como Israel durante 40 años con esa protección maravillosa, esa protección tan linda como la nube de Shekinah que en el día los estaba cubriendo de ese sol tan inmenso en el desierto y esa protección del alimento todos los días, cosas maravillosas, pero muchos criticaban, muchos murmuraban. Y como también en la otra parte, gente sin conocer a Dios, cómo actúan esas personas, cómo traen, su pensamiento es solo maldecir, traer el mal hacia los demás, pero cómo Dios pelea por nosotros, cómo Dios ora a favor de nuestras vidas. Esta noche es una noche gloriosa donde el Espíritu Santo de Dios nos va a bendecir. Y la palabra la vamos a leer allí en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, y lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aleluya. Qué hermosa palabra es la que Dios nos trae. Es una promesa maravillosa, que las promesas de Dios, esas siempre se cumplen. Y vamos a ver cómo se ejecuta eso a favor de nosotros. Israel, pues era un pueblo que estaba muchos años ya en el desierto, y para muchos de ahí aparece que las cosas, las promesas de Dios, todas las cosas que Dios ha dicho, parece que no se hubiesen a verla. Ellos estaban como desesperados. Quizás a nosotros nos está pasando lo mismo. Tenemos una promesa de Dios, ha pasado mucho tiempo y quizás no estamos viendo lo que Dios nos ha prometido. Israel quizás se sentía solo en medio del desierto, se aislaron, y era una nación que iban aproximadamente 1 millón de personas, y ahí en el medio del desierto y ellos solos, pues se sentían como aislados. Quizás también en medio de la sociedad nos sentimos solos, nos sentimos aislados. Pues hay una promesa de Dios maravillosa, así como Israel tenía una promesa y quizás ellos se sentían solos, quizás ellos por pasar una semana, un mes, un año, varios años, pues había desánimo.
porque no se veía lo que ellos deseaban tanto, que era ver la tierra prometida. Pues en nuestra vida suele suceder igual. A veces hay desánimo en la vida de la persona se siente desanimada por alguna situación en la vida, que no ve las cosas que Dios les está dando, y a veces parece que la fe como que ya está sintiéndose derrotado, y como que se siente con poca fe. E igualmente Israel a veces, ¿por qué murmuraban? Porque les faltaba fe, les faltaban esas bendiciones gloriosas para llegar a lo que el objetivo de lo que Dios les iba a regalar, que era la tierra prometida. Pero se sentían con poca fe, y quizás tenían la promesa de Dios, Dios les había hablado, habían visto la mano de Dios, la estaban viendo diariamente, la protección. Cuando la nube se levantaba y empezaba a guiarlos, era algo tan maravilloso que ellos veían, y que era algo real en la vida de ellos. No era como un sueño, no era una historia que les estaban contando, es algo real que ellos estaban viviendo. Y miraban cuando la nube de Shekinah se levantaba y se desplazaba un día, 2 días o varios días, y cuando se depositaba en algún lugar, el pueblo acampaba nuevamente ahí. Era algo tan maravilloso que sentía, pero quizás ellos sentían que los planes que tenían y todas las cosas que habían soñado se vinieron abajo, porque no tenían la confianza plena en las cosas maravillosas de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Por eso quizás en sus vidas sentían tristeza, quizás en sus vidas sentían que las cosas no estaban pasando, y había tristeza, había amargura, había toda esa soledad. Pero más allá de todas esas cosas, ahí Dios estaba peleando, Dios estaba pendiente, Dios no les faltó lo que les dijo. Dice que cuando ya entran a la tierra prometida, Josué dice que ninguna palabra que Dios le dijo a Moisés cayó por tierra, toda Dios la hizo realidad, y esa es una promesa maravillosa. Y aquí nos vamos a encontrar con un pasaje extraordinario, que ellos pasaron todas estas cosas. Quizás en nuestra vida está pasando cosas similares que lo que pasó este pueblo, pero quiero decirle que también Dios está a favor de nosotros, que Dios está peleando la buena batalla. Dios nos quiere ver victoriosos, Dios nos quiere ver vencedores. Por eso Israel estaba ya frente al río Jordán, llegaron a los campos de Moab, dice la palabra del Señor, y allí en los campos de Moab, frente a Jericó, ya estaban cerca, habían pasado muchos años, y ven la tierra, ya desde ahí alcanzaban, porque a ver a Jericó, estaban cerca del río Jordán, algo maravilloso ahí en los campos de Moab, ya con la expectativa de que iban a llegar. Pero pasa algo importante. Había un rey que era el rey de los campos de Moab, de allí en Moab. Ese rey se llamaba Balac. Balac pues tuvo gran temor. Balac tuvo ese temor tan grande porque suceden varios episodios importantísimos. Describe la palabra del Señor que él se enteró de lo que había hecho con God y con aquellos reyes, y que también todo lo que había pasado en Egipto. Él se entera de todas esas cosas y tiene temor, tiene miedo, porque alguien sin la protección del Señor debe siempre el enemigo, aun cuando lo está apoyando. Él tenía un ejército grande, tenía una nación grande, era un rey muy próspero, pero tenía miedo en su corazón, temor, porque el pueblo que venía había algo importante. Y ese pueblo que venía, dice que él había como 3 cerros más o menos donde él podía visualizar hacia el desierto, donde venía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sucede algo tan maravilloso, y estuvimos viéndolo en el liderazgo, y también a veces lo he predicado, y me encanta y me fascina cómo Dios es tan poderoso, y cómo todo nos sacudía que Jesús venía a darnos libertad, y cómo Jesús nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Dios los distribuye en 4 grupos al pueblo de Israel. A este grupo de hombres y mujeres los distribuye con sus hijos en 4 grupos, y a Levi los deja en el centro. La tribu de Levi los deja en el centro, pero a Judá y a cada uno de ellos les da los 4 grupos de a 3 tribus. La tribu que iba hacia el oriente, la tribu que iba buscando el camino hacia la tierra prometida,
Esa tribu iba encabezada por Judá, por Isaacar y Zabulón. Eran esas 3 tribus que iban para ese lugar. Las tribus que iban al norte eran unas tribus que eran Dan, Aser y Nectalí. Eran esas 3 tribus que estaban ahí. En las tribus del sur eran las tribus de Gad, Rubén y Simeón. Y las tribus del occidente, que eran también otras 3, que era Efraín, Manasés y Benjamín. Cada una de estas 3 tribus tiene algo importante. Dios los ubica en algo importante porque dejan el centro para proteger a los servidores, a las personas que, toda la tribu de Levi, que llevaban el campamento, que llevaban todas las cosas de Dios, y a cada uno de los costados pues deja algo importante. Y de esta forma, según cuando uno lee, puede encontrar que, por ejemplo, donde iba Judá encabezando, habían 186.400 hombres. Esos hombres eran mayores de 20 años, iban 186.400 personas. Al norte, 156.600, al sur, 151.450 y al occidente, 108.100 personas. Es decir, que cuando Balac llega y está en ese cerro y ve esta posición que Dios les ordena al pueblo, pues lo que él ve es una cruz de hombres andando. Ve una cruz que viene hacia ellos, porque en la posición que Dios los coloca, cuando uno los hace, la posición de los 185.000, 160.000, 151.450 y 108.000, y ubica en el centro a Levi, pues queda en forma de una cruz. Y por eso él se llena de temor, se llena de grande temor este hombre, y manda a llamar a un hombre llamado Balac para que maldiga a esta nación. Y Dios no le permite ir en ese primer mensajeros que les enviaron. Dios no les permite ir a ellos, a Balac con ellos. Y luego envía otros mensajeros y él también se rehúsa, pero termina yendo, y pasa todo el pasaje que conocemos cuando el asna habla y todas las cosas que pasan. Pero lo más importante es lo que va a suceder en ese lugar. Y lo que va a suceder en ese lugar, hemos leído en el versículo número 19, que lo que envía, lo que está ordenando este rey era maldecir al pueblo. Y son 3 ocasiones, pero en esta primera ocasión lo que está pasando es que cuando los maldice termina bendiciendo. Por eso Balaam no puede cambiar lo que Dios le había declarado, y Balac quiere que maldigan al pueblo, y él obedece a Dios. Por eso dijo que él iba a obedecer y declarar todo lo que Dios le había dado o dicho para decirlo, y lo lleva a su primer altar, donde hace ese altar, y empieza a profetizar bendición hacia Israel. Porque cuando usted está acogido a la mano poderosa de Dios, cuando usted está obedeciendo a Dios, aun cuando las demás personas quieren maldecir, eso no te va a afectar, porque Dios está protegiendo, porque Dios está amparando su vida, porque Dios está poniendo ese cerco. Por eso dice la palabra del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Por eso la palabra es muy clara. Dice que Dios bendijo al pueblo de Israel, lo llama desde Egipto con una bendición. Así como a ti te llamó y te bendijo, esa bendición va para la eternidad. Esa bendición va a caminar contigo siempre. Que vienen dificultades, vienen problemas, sí, pero Israel había esperado bastante tiempo, pero Dios estaba peleando con ellos. Dios estaba a favor de ellos. Balac, ellos ni siquiera estaban enterados que Balac quería maldecirlos. Ellos estaban ahí, iban en su camino, iban en su peregrinaje por el desierto, iban caminando hacia la tierra prometida, y estaban confiados en lo que Dios estaba haciendo, y Balac sí quería maldecirlos. Y en ese momento, por eso Balaam le dice a Balac que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que él dijo lo hará. Por eso es importante, lo que Dios ha dicho, Dios lo hace. Pastora, siempre Dios está a favor de nosotros. Sí, pastor, y sí, iglesia, porque es que cuando Dios nos promete algo, dice la palabra que Dios es veraz, es decir, Él es verdadero. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Por eso dice,
por eso dice la palabra, dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es decir, que Dios es un Dios que dice, pero hace las cosas, y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, a esperar en Él, porque es que a veces la gente quiere también que Dios le haga ya lo que quiere, pero no, si Dios lo dijo, ten la esperanza que vendrá a tu vida, que vendrá cuando, en el momento preciso, en el momento que el Señor sabe que podremos recibirlos, porque nosotros todo tenemos que estar preparados hasta para recibir la bendición. Las promesas del Señor son en Él sí y en Él son amén. Es decir, que sí van a llegar a nuestra vida. Lo que Él nos dijo, eso hará. Pero lo que pasa es que a veces Dios prueba nuestros corazones. Él prueba nuestra vida. Él prepara nuestros corazones ¿para qué? Para que sea como una tierra, como cuando tú vas a sembrar una matica, entonces abonas la tierra para que cuando la mata sea sembrada, pues pueda ella brotar, tenga la fertilidad, digamos, la tierra fértil para poder crecer. Pues es igual, tú tienes que ser preparado, tu corazón tiene que ser preparado para cuando llegue lo que Dios te ha prometido, para que estés preparado y puedas recibir las promesas que Dios te ha dado. Amén, qué bendición tan gloriosa. Entonces Dios le está diciendo a través de Balaam a Balac, a este rey, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Por eso muchas veces pensamos que no se va a cumplir en Israel. Pensaron que muchas veces criticaron, murmuraron, porque pensaron que no se iba a cumplir la palabra. Eso puede pasar en la vida de cada uno de nosotros. Hay una promesa de Dios y para ellos les tocó esperar 40 años para que se cumpliera. Y quizás ha pasado 1 año o 2 años y nosotros empezamos a murmurar, o muchas veces se olvida la promesa de lo que Dios ha declarado a favor de nuestra vida. Y hemos pensado que no se va a hacer, pero no es lo que nosotros pensemos, sino lo que Dios ha dicho, y lo que Dios dice es lo que vale. Por eso Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Nosotros pensamos cosas y quizás por ese pensamiento anulamos y impedimos o retardamos las bendiciones de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Dios, lo que dice Dios, eso es lo que se hace a favor de nosotros. No permitamos que el desánimo, no permitamos que la falta de fe, no permitamos que aquellas cosas que están como sintiéndose cansado el cuerpo, como el desánimo, como la tristeza, como la amargura, que tomen valor en la vida de nosotros. Lo que tiene que tener valor es la promesa de lo que Dios nos ha dado. Y Dios no es ese hombre para que mienta, ni ese hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y ese Dios nos ama y Él ha dado ese gran amor para que nos dé libertad a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Quizás lo que pasó con este pueblo nos está pasando a nosotros también. Tenemos una promesa, pero no estamos viendo la victoria. Tenemos una promesa, pero ha pasado mucho tiempo. Y quizás estamos pensando que ya no va a venir a nosotros, pero no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios ha dicho. Y si nosotros creemos, lo que Dios ha dicho viene en el tiempo perfecto, en el momento oportuno, a favor de cada uno de nosotros. No permitamos entonces que la duda nos lleve a la derrota. Lo que nos va a llevar a la victoria es la promesa del Señor, pero la duda anula las cosas. La duda no permite que avancemos. La duda no permite que nosotros empecemos a buscar esas promesas gloriosas de lo que Dios nos ha regalado a favor de nuestra vida. A pesar que no estemos viendo las promesas, creámosle a Dios que Dios viene a favor de nosotros, que Dios está peleando por nosotros. Mire que Israel estaba lejos todavía de llegar allí, pero ellos estaban caminando hacia la promesa, pero no estaban viendo esto. Y los que hicieron el esfuerzo desde un comienzo, de los que creyeron en las promesas del Señor, los que estuvieron a favor de este hombre, los dos que estaban allí espías, los dos espías que llegan a Josué y Caleb, que esos dos espías llegan y caminan de acuerdo a la bendición de lo que Dios les dio. Pero 10 no lo dudaron. Esos 10 y los que creyeron con esos 10 no pasaron. Los mayores de 20 años no pasaron. Por eso los menores de 20 años, todos los hombres menores de 20 años, y Josué y Caleb, que fueron los únicos que confiaron en la promesa, pasaron.
a la tierra prometida. Por eso es importantísimo creerle al Señor, que a pesar de que veamos muchas dificultades en nuestras vidas, a pesar de que no estemos viendo como ellos, quizás en medio del desierto solo veían desierto y desierto y desierto y de vez en cuando alguna montaña, pero no veían el río Jordán. Pero aquí está próximo al río Jordán y viene el rey Balac a declarar esa maldición sobre el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel ignoraba todas esas cosas, Dios pues empieza a hablar a través de Balaán a favor del pueblo de Israel. Sí, pastor, y es que lo que pasa es que Dios espera que nosotros confiemos en Él, porque como nos decía, nos recordaba la palabra a través de usted, pastor, estos dos espías, estas dos personas que creyeron en el Señor fueron los que alcanzaron la promesa, los que pudieron entrar a la tierra prometida, porque los otros dudaron, y es que la duda es algo que trae tremendamente el enemigo, porque la duda ni siquiera es suya, iglesia, la duda es porque el enemigo viene y pone la duda, porque ese es el trabajo del enemigo, poner la duda, hacer dudar que Dios sí es capaz de cumplir las cosas, hacer dudar de que Dios está ahí con nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es renunciar a esa duda, sacar esa duda, esa incredulidad de nuestra vida, porque es puesta por el enemigo, tenemos que cortarla, porque son maldiciones que vienen a nuestra vida, y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que romper esas maldiciones, y una de esas es la duda, la incredulidad. Mire, hay cosas, iglesia, que nosotros tenemos que revisar de las que hemos hablado, porque muchas veces la duda nosotros mismos la hemos implantado en nuestra vida, lo hemos implantado en nuestro corazón con las cosas que hablamos, con las cosas que decimos, como de pronto a veces decir, no, pero quién sabe, esa está la duda, no, yo no creo que Dios, pues quizás no lo has declarado, pero lo has pensado en tu corazón, y eso impide realmente la bendición, porque ahí se está dudando de que Dios tiene la capacidad de darnos lo que nos ha dicho. Amén. Sí, normalmente el enemigo empieza a mandar los dardos y eso empieza a traer sus raíces y empieza la persona a empezar a dudar de cosas pequeñas. Por eso a la mujer allí del huerto del Edén empezó a mandar sus dardos y ella empezó a convencer hasta que terminó pecando. Por eso es importantísimo saber que estamos acobijados bajo la promesa del Señor, y pase lo que pase, esa promesa se cumple a favor de nuestra vida. Mire que hay algo importante. El pueblo de Israel se ignoró todo lo que le estaban haciendo. Muchas veces nosotros no vemos que la gente nos quiere hacer daño, pero Dios nos está protegiendo. Hay un cerco, hay una protección gloriosa que Dios está poniendo en nuestras vidas. Por eso el versículo 23 dice, porque contra Jacob no hay agorero, dice la palabra. Y dice, ni adivinación contra Israel. Qué tremenda es esto. Dice que contra Jacob no hay agorero, es decir, todo agorero, todo brujo, todo hechicero, todas las personas que se levantan contra ti cuando usted confía en Dios, no te puede tocar. Porque la sangre poderosa de Jesús tiene poder para quemar toda maldición y no permitir que esas maldiciones vengan, ese agorero, ese entierro, aquellas maldiciones. Mire, nosotros muchas veces hemos encontrado entierros, hemos encontrado muchas cosas de brujería, pero a nosotros no nos hacen daño porque estamos protegidos por la mano poderosa del Señor, y Dios nos protege. Cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en sus promesas, las promesas del Señor son más poderosas que lo que el diablo levanta contra nuestras vidas. Por eso, levante lo que se levante, no empiece a pelear con la gente. Creamos que Dios nos está protegiendo, creamos que Dios está a favor de nuestra vida, tengamos más fe que Dios está a favor de nuestras vidas. Por eso dice, porque contra Jacob no hay agorero, es decir, contra nosotros no hay agorero, ni contra Israel, dice, ni adivinación contra Israel, ningún adivino, esos brujos, hechiceros, conjuros, rezos, maldiciones, macumba, nada de eso nos hará daño. Claro que sí, pastor, y es que nosotros debemos creer fielmente en el Señor. Lo que pasa es, ¿por qué entonces? Es la pregunta, que ¿por qué entonces esas cosas a veces logran tocar a las personas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces creen que es más grande ese poder, porque a veces creen que es más fuerte el enemigo que Dios, y nosotros debemos es confiar plenamente que Dios nos guarda, así como lo estaba haciendo con el pueblo de Israel. El rey había traído, el rey Balaam, el rey Balac había traído a Balaam para que maldijera al pueblo, para que le dijera miles de cosas, para que hiciera mal al pueblo. Obviamente si el pueblo hubiera tenido, ahí hubiera creído, no, si nos va a caer esa maldición, mire lo que nos están diciendo, lo que nos están haciendo, pues eso le iba a llegar, ¿sí? Por eso nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Sí, yo sé que
que la maldad existe, porque como le dice usted, hay brujos, hechiceros y todas las cosas malas que tengan, porque ese es el trabajo del enemigo. Pero nosotros tenemos que creer que nuestro Dios es más poderoso para protegernos, ¿sí? No es que creamos que ahí es que el enemigo es más fuerte y por eso me llega. No, el poder de Dios es más grande. Aún recordemos todo lo que hizo el Señor cuando estaba allí para sacar a su pueblo de Israel de Egipto, todo lo que hizo, toda la protección de Dios que ejecutó sobre cada uno, aún hasta la muerte, ¿no? Porque dice la palabra que ellos les mandó que hicieran el pacto de la sangre y lo pusieran sobre los dinteles de la puerta y pasó, dice que pasó la sombra de muerte, pero no podía entrar porque había un pacto y el pacto era la sangre que estaba allí del Cordero. Para nosotros hoy en día es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pacto que tenemos. Por eso tenemos que creer que nuestra vida está cubierta, que está la protección de Dios, que la sangre del Señor Jesucristo está guardando nuestras vidas y venga lo que venga de malo no nos podrá tocar. Por eso la palabra del Señor dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No importa, no hay que tener miedo a lo que veas, a lo que escuches. Cree en el Señor Jesucristo, que Él es todo suficiente, que Él es lo que te puede ayudar y el que está siempre presente y siempre va a tener su mano poderosa para guardarte y protegerte, iglesia. Aleluya, eso es tremendo y es una palabra poderosa que viene a favor de nosotros. Mire la palabra que trae para nosotros, pastora, por favor, ahí del versículo 8 del capítulo 23. Es una tremenda palabra que Dios trae a favor de nuestras vidas en esta maravillosa noche. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que Jehová no ha excretado? Aleluya, qué tremenda palabra. Esa palabra es a favor de nuestras vidas. Dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? O sea, la persona que piensa maldecirnos, si Dios no nos ha maldecido, no nos va a hacer daño, iglesia. Toma esa palabra en esta noche, declara en esta noche que lo que se levantó contra ti, Dios está a favor tuyo. Y si Dios te decretó y profetizó, fue bendición a favor de tu vida, salud a favor de tu vida, prosperidad a favor de tu vida. Lo que el enemigo ha querido traer por desánimo, por derrota en su vida, eso ha decretado el enemigo, pero no Dios. Dios decretó vida y vida en abundancia. Dios decretó esa felicidad. Dios decretó el gozo. Dios decretó a favor de nuestra vida lo que la pastora nos está diciendo: salud por las llagas de Jesús de Nazaret. Por eso dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Por eso Dios nos ha bendecido. Y dice la palabra: ¿por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Execrado es aquella persona, es una maldición espiritual, es una condena espiritual. Pero lo que está execrado, eso no, Dios no ha declarado maldición. Dios vino a traer fue bendición. Dios no decreta maldición sobre la vida. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Por eso los que se presentan a Dios son los vivos. Y Dios quiere que usted tenga vida, para esa vida en Cristo, para levantarnos en esa grande victoria. Y por eso dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Si Dios no trajo maldición, ¿por qué vamos a creerle al enemigo que trae la maldición? No, es Dios que trajo la bendición. Créale que a partir de esta noche usted empieza a caminar con Dios. A partir de esta noche, las promesas del Señor, aun cuando usted no las vea, vienen en camino. Aun cuando usted no sienta que esté pasando, vienen en camino las bendiciones de Dios. Dios es a favor de tu vida. Por eso dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? Dios no maldijo. Si Dios no maldijo, Dios te va a levantar. Si Dios no ha traído muerte, pues vas a vivir. Si Dios no ha traído derrota, escasez, maldiciones, Dios traerá la prosperidad a favor tuya. Para eso Jesús en la cruz del Calvario se llevó todas esas maldiciones. Por eso cargó todos nuestros pecados. El pecado es el que trae la ruina. El pecado es el que trae la enfermedad. El pecado es el que trae la tristeza. El pecado es el que trae la amargura. Por eso tenemos que volvernos a Dios. Y ahí empezamos a vivir esas promesas gloriosas que Dios tiene a favor de nuestras vidas. Si contra nosotros no hay agorero ni adivinación contra nosotros, ¿de qué nos preocupamos? Las fuerzas malignas no nos tocarán.
porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús y nosotros caminamos con las promesas del Señor, y las promesas del Señor son más poderosas. La sangre de Jesús es tan poderosa que el enemigo no puede tocar tu casa. Usted puede declarar en las noches cuando sienta que el enemigo quiere atacar, cubra con la sangre de Jesús su casa. Decrete que la sangre de Jesús tiene poder para quebrantar toda maldición, y la sangre de Jesús quebranta, rompe, quema todo lo que el hombre fuerte ha levantado en contra de nuestra vida, porque en este tiempo Dios nos levanta, en este tiempo Dios nos bendice, porque es el momento oportuno que aun cuando hemos caminado, pasando este año que hemos pasado de adversidades, del COVID-19, el aislamiento, todas esas cosas, Dios es poderoso para levantarnos en este tiempo y traer en nosotros ese gozo, esa alegría, esa confianza de que algo maravilloso. Estamos haciendo historia, iglesia. Esa historia la estamos haciendo con Dios. Dios nos ha guardado. Mira, han muerto muchas personas han pasado por dificultades, pero Dios está guardando tu vida, y Dios va a guardar también tu familia, porque esa es la protección gloriosa. Por eso dice la palabra del Señor: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Dios no nos ha maldecido, Dios nos ha traído bendición, y por eso vamos a creerle al Señor. Vamos a creer que Él es el que nos está bendiciendo. Vamos a creerle que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, llevándose los dolores, llevando la enfermedad, llevando la ruina, llevando toda maldición allí para darnos libertad. Y hoy Dios nos restaura, Dios nos bendice. Por eso dice la palabra del Señor: porque contra Jacob no hay agorero, contra la casa de Dios, contra su vida no hay agorero, ni adivinación. O sea, ninguna fuerza oculta hará daño a su vida. Todas las cosas que Dios traerá a favor tuyo es bendición. Por eso nosotros no tenemos temor de llegar a algún lugar y decirle: Jesús te da libertad. Crea que por las ventanas de su casa entra la luz de Cristo, que por las puertas entran son los ángeles, las bendiciones, pero el enemigo no entrará a tu casa, en tu morada. No entrará, porque Jesús está a favor de nosotros. Oremos creyéndole al Señor en esta hora que ninguna maldición vendrá en contra de nuestra vida, porque lo que Dios dijo, Dios lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a hacer a favor de nosotros. Maravilloso Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, una noche más, Señor Jesús, acudimos a ti en este día, declarando que los cielos están abiertos y que el dominio siempre eterno es tuyo, y que tú tienes el poder de los siglos en los siglos y los siglos de los siglos. Que tú eres el Dios todopoderoso, que eres el Dios fuerte, el invisible, que no has perdido una batalla, Dios. Y por eso los que nos acobijamos, nos agarramos, tú nos sostienes nuestra mano derecha. Y declaramos, Señor, que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú has dicho, lo harás, Dios del cielo. Y decretamos, Señor Jesús, que lo que dijiste, Señor, que nos daba salvación, lo tomamos. Que nos daba el gozo, lo tomamos. Que nos traía la salud, lo tomamos. Reciba salud por la llaga de Jesús. Reciba esa bendición gloriosa en esta maravillosa noche, declarando que por las llagas, las heridas de nuestro Señor Jesucristo somos sanos. Si hay un familiar enfermo, usted va a poner las manos sobre ellos, porque dicen: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, y sanan los enfermos. Si usted tiene que sospecha que estaban haciendo brujería, hechicería, conjuros o rezos, declárete que la sangre de Jesús rompe la brujería, rompe el hechizo, el conjuro, porque contra Jacob no hay agorero ni adivinación. Contra Israel, contra la casa de Dios, no hay maldición. La sangre de Jesús corta toda brujería, todo hechizo. Renunciamos a todo miedo, cobardía, angustia, temor de lo que el enemigo levantó en contra de nosotros. Porque este hombre Balac tenía temor porque no te tenía a ti. Israel, aun cuando no se dio cuenta que lo estaba maldiciendo, Dios peleó la buena batalla por ellos. Y Dios está peleando, aun cuando usted no se está dando cuenta. Por ti estás peleando. Te está dando libertad, está abriendo puertas. Dios está haciendo cosas grandes contigo. Por eso en esta noche dígale: Señor Jesús, gracias, porque tú eres mi Salvador, y yo me acobijo bajo sus promesas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bendición, amada iglesia. También vamos a pactar en esta maravillosa noche
para que también la ruina, la miseria, la pobreza y la escasez no nos toque a nosotros. Hay una promesa maravillosa que Dios dice que Él reprenderá al devorador por nosotros, y que aquí en la tierra recogemos los diezmos, hombres mortales, y allí en el cielo uno que da testimonio de que vive para siempre. Vamos a orar por nuestra economía. Esa semilla que tiene en esa cajita de fe, que la trae el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración, en el servicio dominical a las 9 de la mañana, estaremos orando para que Dios bendiga esa semilla. Padre, esa semilla que sembramos es una semilla que tú nos das, semilla buena, agradable. Esa semilla que es remecida, esa semilla que nos da en nuestro regazo, Dios. Es una semilla maravillosa que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. Dios, gracias porque nos bendice en todas las cosas. Nos bendice en la salud y nos bendice en la vida espiritual. Nos acobijamos en esa promesa gloriosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo en este auditorio a las 9 de la mañana. Y los que viven en otra ciudad, el próximo miércoles ahí estaremos a las 6:30 de la tarde. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.